Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. El mapa de hoy en la provincia es el siguiente, aproximadamente 9/10 cortes. ¿Por qué decimos /10? Porque hay algunos que son medio intermitentes, pero sí los cortes importantes como Purmamarca, Abra, Pampa y La Quiaca siguen absolutamente firmes. Las comunidades originarias siguen ahí y organizando lo que va a ser la marcha hasta la capital federal, puntualmente a la Suprema Corte de Justicia, donde van a pedir que sea declarada inconstitucional la reforma constitucional de Morales. A esto le tenemos que sumar otro elemento, los mineros de Mina El Aguilar. ¿Se acuerdan esa mina que Morales había dicho que se había agotado la veta y que habían dejado en la calle a 300 trabajadores aproximadamente? Bueno, una vez que echaron a esta gente, milagrosamente volvió a aparecer la veta y esa veta por estas horas la está explotando una empresa de José Luis Manzano. Los trabajadores de esta mina, de Mina El Aguilar, han emprendido una marcha a pie hasta San Salvador de Jujuy. Ya pasaron por Purmamarca, donde estuvieron compartiendo y conversando con las comunidades allí apostadas, y ya están caminando hacia San Salvador de Jujuy. Dos reclamos centrales de los mineros. Primero, mejores condiciones laborales. Hay imágenes de lo que son los socavones, son imágenes espantosas que uno no se explica cómo hay personas trabajando ahí adentro. Y la otra cuestión, obviamente, tiene que ver con lo salarial. Otro dato importante, mañana se está organizando, tanto en Libertador como acá en Ciudad Capital, lo que va a ser la marcha por la noche del apagón. No vaya a ser cosa que empiecen de vuelta a aparecer, como ya lo vimos en los últimos tiempos, estos retenes policiales evitando que las personas puedan desplazarse hacia las marchas. Atención, tengamos cuidado con esto. Y obviamente estamos a menos de un mes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASOs. El otro día lo comentamos en la radio, ¿no? Parecía que la campaña no empezó. Y la pregunta es, ¿cuándo comienza la campaña? No hay tiempo. ¿Y no hay tiempo para qué? Para terminar de decirle a los jujeños que hay que ir a votar ese día, que tenemos que ejercer el derecho de decir, el derecho de opinar, y opinando a través de la papeleta. Lamentablemente el promedio nacional en las elecciones que se desarrollaron hasta ahora fue del 60% de electores. Es bajísimo el número. Lo que sí tengamos en cuenta es que cuando no vamos a votar, beneficiamos al que menos queremos. Así que hay que ir a votar. Bueno, vamos a hablar de esto hoy, ¿no? De la campaña. Y si es que hay campaña todavía, nos va a acompañar la señora Amelia de Dios, que es precandidata a diputada nacional de Unidad Renovadora. Unidad Renovadora es un espacio que está dentro de Unidos por la Patria. 30 segundos y estamos con ella. Lo habíamos anunciado. Amelia, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Andrés, como siempre, estar acá. Antes de ir a su rol de candidata, apelo a su condición de abogada, ¿no? ¿Qué estamos viviendo hoy en Jujuy? ¿Cómo describe la realidad jujeña hoy? Bueno, la verdad que este conflicto que ya casi estamos tocando los 2 meses, creo que un resumen o una conclusión es el nivel acrecentado cada día más de violencia institucional que ejerce Gerardo Morales en la provincia. Uno trata de hacer una cronología, ¿no?, de cada uno de los hechos como para no ir olvidándose de cada escenario. Empezamos con un reclamo salarial de los docentes muy fuerte, muy genuino, que luego se sumaron los estatales, un reclamo salarial que es más que coherente y razonable. Desde hace 8 años hay una pérdida del poder adquisitivo. Me ha tocado estudiarlo cuando estuve en mi rol de interventora en el CEDEMS, más del 120% de atraso con respecto a
a la cuestión inflacionaria, tienen los salarios de todos los estatales en la provincia de Jujuy. Entonces inició ese reclamo, insisto, obviamente muy genuino y muy necesario en la provincia. Lo primero que hizo el gobierno fue sacar, ¿te acordás?, el decreto modificando el Código Contravencional, un decreto que no tiene antecedentes en democracia desde un criterio técnico, que luego de eso tuvo que ir para atrás, pero ese fue el primer hecho de gravedad que tuvo nuestra provincia. Luego de eso, bueno, entramos en toda la reforma, el debate de la reforma constitucional, que bueno, he podido estar también acá contando en ese momento lo mal que venía, digamos, ese proceso constitucional, por las formas, por el texto presentado, por la falta de debate y porque cada día el nivel de rechazo a esa reforma con respecto a la sociedad, insisto, de manera genuina, más allá de que se quieran echar culpas o responsables, el reclamo y la manifestación siempre fue genuina, se fue acrecentando y bueno, terminando obviamente en una aprobación un jueves a la madrugada. ¿Por qué se hizo un jueves? Porque el viernes había un paro general y el viernes estaba llegando a San Salvador el tercer Malón de la Paz, con todos nuestros pueblos indígenas en la provincia, más de 400, que se expresaban en contra, obviamente, por este texto que afecta a sus derechos y a sus intereses. Y llegaba ese tercer Malón de la Paz a San Salvador de Jujuy el viernes, que venían caminando de lugares muy lejos de nuestra provincia, Andrés, y cuando llegaron, la reforma ya estaba aprobada. Ese fue, digamos, ese signo de desprecio realmente simbólico, me parece que fue muy fuerte. Y luego de eso pasamos al sábado, la represión en Purmamarca, el martes la represión en San Salvador de Jujuy, y la semana pasada desembocamos en detenciones en Humahuaca y la detención de un colega, el doctor Nayar, que básicamente venía ejerciendo libremente su profesión. Como hemos hecho muchos abogados durante estas últimas semanas, buscando detenidos, porque hubo muchas horas donde no sabíamos dónde estaba detenida la gente, quiénes eran, cuántos eran, cuál era el estado de salud. Realmente te diría desesperante por momentos. Bueno, muchos organismos de derechos humanos también han ayudado. El gobierno nacional, digamos, ha tomado algunas definiciones al respecto. La primera, la del ministro de Seguridad de la Nación, con una respuesta muy fuerte de que Gendarmería no iba a reprimir en la provincia de Jujuy porque no es una política del Estado Nacional para resolver conflictos. Eso es muy claro. Luego, bueno, la ministra de Trabajo, que fue una de las primeras que iba a presentar la inconstitucionalidad tanto de ese decreto, que después se terminó derogando, como del artículo famoso a la paz social, que representa la criminalización de la protesta. Y luego el Ministerio de Justicia de la Nación, que también hemos aportado a algunos colegas de Jujuy, en cuanto a poner en contexto, ha presentado también la inconstitucionalidad. Yo creo que el que puso en contexto lo que está pasando en Jujuy fue el propio Morales. Una publinota Morales en A24, y esto no me voy a cansar de repetirlo porque me parece que tiene una gravedad tremenda. Morales dice, palabras de él, hablando sobre los detenidos, le vamos a tomar los antecedentes y después los vamos a liberar. O sea, eran personas a disposición del Poder Ejecutivo. Sí, y luego de eso... Insisto, eso lo dijo él, no yo. Sí, totalmente, esas declaraciones. Después vino la conferencia de prensa del fiscal de Estado y del ministro de Seguridad, una conferencia también muy terrible y muy dura en cuanto a que se iban a aplicar las multas millonarias, que luego el vicegobernador salió a decir que no había tantos daños en la legislatura, más de 25 años. Daños menores, dijo. Daños menores, y bueno, diciendo que con un concurso de delitos se iba a llegar a penas de 25 años, el fiscal de Estado y el ministro de Seguridad de la provincia, diciendo que iban a salir a cazar ciudadanos. Porque los detenidos son ciudadanos. Lo hicieron, Amelia. Lo hicieron, efectivamente cumplieron. Y insisto, hoy todo ciudadano que manifiesta, todo abogado que ejerce su profesión defendiendo lo que cree correspondiente, corremos riesgo, porque tranquilamente podemos ser detenidos. Pero hay otro riesgo, que es esta famosa comisión inquisidora que votó diputados. La verdad que esto es volver al siglo XVI, sí, a la Inquisición, y Torquemada es Rivas.
Y aparte, esta actitud de parte del Estado, del gobierno, ¿no? de ante cada hecho responder más duro, responder con más violencia, responder con represión, con persecución. Son estas acciones, digamos, en vez de realmente ponerse a pensar seriamente cómo se va a resolver este conflicto, siempre avanza un poquito más con respecto a la violencia institucional, que para mí hace peligrar, ¿no?, el Estado de Derecho, así contundente, con esta fuerza decirlo, porque realmente lo que pasa en Jujuy cada día lo podemos creer menos, ¿no? Pero hay un detalle, Rivarola votó a favor, sí, Rivarola entiendo, y compañía. Entiendo que sí, no estoy segura de quiénes son los que efectivamente votaron, pero bueno, también viene eso de lo que vos decís, de una discusión vieja que venimos teniendo, por ahí más como militante peronista que soy, más allá del rol circunstancial que uno pueda tener como militante. Creo que la noticia que hemos recibido la semana pasada de la intervención del Partido Justicialista, creo que ha sido una gran noticia, sobre todo, Andrés, para que podamos poder empezar otro camino, poner un stop en una situación que venimos señalando, y poder dar vuelta a la página, como me gusta decir a mí, de la historia del peronismo. No solo por el peronismo en sí, sino porque entiendo que ese peronismo tiene que empezar a pensar en un proyecto político serio que vuelva a representar los intereses de los jujeños y las jujeñas, más allá de que, bueno, hemos tenido ya una elección hace 2 meses en mayo. Sí, empezar a pensar de acá en adelante en un proyecto político que sea serio, de manera generosa, de manera responsable. Entonces creo que todo el arco peronista, todos los dirigentes peronistas, a partir de esta decisión que tomó Alberto Fernández, que realmente celebro y que creo que fue muy acorde, y obviamente también resaltar que la designación de los interventores han sido dirigentes de primera línea, que van a venir a interiorizarse de la situación de la provincia, y creo que es un proceso que debe transitar la dirigencia del peronismo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucha generosidad, y creo que realmente así se va a hacer, y creo que estas PASO, el 13 de agosto, van a ser como el primer andamiaje o el primer camino. Ahora, para pensar en eso, ¿no? ¿Qué los diferencia a Unidad Renovadora, por ejemplo, de Rivarola? Usted me decía, cuando le planteé de que Rivarola había votado a favor, me dice, bueno, son cosas que hay que discutir. A ver, ¿qué se puede discutir con alguien que apoya una comisión inquisidora como... No, totalmente, yo comparto eso, conocés mi pensamiento. Y creo que una de las marcadas diferencias que hemos tenido ha sido la misma convención en la reforma constitucional. Tanto el doctor de Aparici como quien te habla hemos tomado en su momento la firme decisión de renunciar, y la doctora Isasmendi, que también, digamos, tomó esa definición días posteriores. Realmente tomamos esa decisión por muchas razones, por todas las razones que entendíamos de la convención, o sea, las formas, el fondo, el texto constitucional, pero también porque en definitiva a esa semana ya sabíamos cuál iba a ser la posición del resto del bloque del Frente Justicialista, y obviamente nosotros tenemos una visión totalmente alejada y distanciada de esa realidad, y también teníamos que tomar una decisión que hiciera que pudiéramos recuperar o por lo menos sostener algo de esa representación, ese discurso, ¿no? Lo digo desde lo personal, desde una decisión personal como militante política, como colectiva del espacio al que pertenezco, ¿no? Creo que fue realmente una decisión firme que decidimos tomar en su momento. Entonces vos me decís, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Se van marcando con este hecho puntual, que también creo que fue un antes y un después, ¿no? Terminó de quebrar todas o de visibilizar una situación que viene pasando hace mucho, y lo sabemos y lo hablamos, muchos militantes lo hablamos. Entonces, insisto, creo que esta oportunidad de la intervención, si se la encara con esa responsabilidad, que entiendo que así se va a hacer, y con esa generosidad necesaria que tiene que haber, es el principio de cambiar la historia del peronismo en esta provincia, y sin lugar a duda, en un tiempo más largo, empezar a cambiar la realidad de esta provincia. ¿A qué es lo que se discute el 13 de agosto? ¿Qué es lo que los jujeños van a tener que discutir, dirimir y optar? Mira, Andrés, yo creo que primero sí insistir con que es una campaña muy difícil,
porque obviamente el contexto social, la crisis que está viviendo desde un lugar social, desde un lugar económico, desde un lugar político, nuestra provincia, es muy palpable. Creo que nadie se puede hacer el distraído con lo que está pasando en Jujuy, y entonces obviamente que es una campaña difícil, pero creo que justamente como buena militante las elecciones siempre son una oportunidad para que la gente decida cuál es el camino, marcar una posición, marcar un descontento. Yo realmente creo que va a haber, esta elección va a ser un mensaje para el radicalismo, para Gerardo Morales, y también creo que en esa disputa el peronismo tiene mucho para dar, tiene mucho para cambiar esta historia. Creo sinceramente que tanto los que encabezan la lista de la cual formo parte, que es Carolina Moisés y Guillermo Snopek, son dirigentes que son de una generación que viene trabajando muchísimo para poder provocar un recambio generacional y para que los viejos dirigentes tengan el lugar que tienen que tener, que es acompañar un nuevo proceso político, que no lo han entendido hasta acá, la gran mayoría. Creo que tienen, digamos, la construcción necesaria desde la trayectoria, tanto legislativa como en algunos cargos ejecutivos, y que además tienen una carga de responsabilidad emotiva en el peronismo, y esto también lo digo como militante. Muchos esperábamos que se dé esta unión porque entendíamos que era la manera necesaria para dar la vuelta a esa página. ¿Y qué falta para que el peronismo, a ver, si uno conversa con la gente que postula a la señora Leila Chaer, tiene un discurso similar al de usted, ¿no? Basta de este peronismo, basta de Rivarola, qué sé yo. Conversamos con usted y dicen lo mismo. ¿Por qué no van juntos? Mira, desde lo personal, insisto, como militante, me hubiese encantado que hayamos podido conformar con esos espacios una sola lista. He formado parte de muchas conversaciones, he estado personalmente presente, y realmente me hubiese encantado que así lo hubiésemos podido hacer, porque incluso entiendo que un montón de compañeras podrían haber ocupado el lugar que a mí me toca ocupar hoy, y así de valioso hubiese sido para construir el poder necesario para ganar una interna a todo este sector, que no es fácil, no es fácil, tiene sus complicaciones. Entonces, de verdad me hubiese encantado. Bueno, no se pudo lograr, entiendo, porque bueno, a veces algunos dirigentes prefieren privilegiar otros intereses. No lo digo de manera crítica, ¿no? O sea, yo quizás entiendo que en estos escenarios, en esta coyuntura y en este contexto actual que estamos viviendo, hubiese sido necesario pensar de manera colectiva en esto. Primero, en poder recuperar nuestro partido justicialista y empezar a pensar todos juntos de manera seria y generosa en volver a tener un proyecto político que enamore al jujeño y a la jujeña y que se sienta respaldado, defendido por el peronismo. Bueno, no se pudo lograr, lo lograremos después del 13, Andrés, yo no tengo duda. ¿Quién es el adversario a vencer? Gerardo Morales, sin lugar a dudas, Gerardo Morales. Creo que Gerardo Morales, entiendo que discutimos dos modelos y dos proyectos de país totalmente distintos. Gerardo discute, o bueno, lo venimos viviendo hace 8 años, ¿no? Esto de la pérdida del poder adquisitivo, y si eso no te gusta, querés reclamar, querés manifestar, bueno, palo, represión, persecución. Ese es el camino. Cárcel. Bueno, ese es el modelo que representa Juntos por el Cambio a nivel nacional y del cual hoy él es candidato a vicepresidente de una de las listas internas. Ahora, yo veo que Morales y ojo, ¿no? Creo que todo lo que ha pasado en Jujuy tiene que ver con una disputa electoral personal de él. Entonces, todo lo que hemos vivido los jujeños esto es provocado. Provocado para lograr su candidatura a nivel nacional a costa del sufrimiento de los jujeños y las jujeñas. Nosotros decíamos en la radio el otro día que una campaña electoral bien valen 4 chicos mutilados, ¿no? Mira, eso la verdad que, por eso te digo, son consecuencias que son irreparables. Que 4 pibes hayan perdido un ojo no se recupera más, Andrés. Entonces, creo que eso es lo que representa este gobierno, eso es lo que representa Gerardo Morales. Ahora, Morales está en cierta medida provincializando la elección.
¿sí? Porque él en su publicidad habla de cauchar y qué sé yo, de todos los relatos estos que tienen. ¿Ustedes tienen que provincializar o nacionalizar la elección? No, creo que el contexto que representa Jujuy y todo lo que está pasando nos lleva obviamente a hablar de lo que sucede en nuestra provincia. Creo que es muy claro, más allá de obviamente que hay también una discusión nacional que va muy enganchado, porque es esto que te decía, se discuten dos modelos de país. Pero más allá de eso, creo que el 13 de agosto elegimos senadores y diputados nacionales en Jujuy, y es muy importante eso para los años que tengamos por delante, que esos representantes jujeños puedan defender al jujeño y a la jujeña en Buenos Aires, a nivel nacional, en las cámaras de diputados y senadores, porque se necesita. Hoy nos damos cuenta, quizás de manera más palpable, la importancia de esa representación, la importancia de esa defensa, sobre todo en nuestro contexto, y que obviamente, como te decía, digamos, la elección a gobernador ya fue en mayo, ¿no? ¿Es una oportunidad el 13 de agosto para que elijamos representantes que defiendan a la provincia? Claro que sí. Entonces creo que ahí apunta la campaña, ¿no? Tenemos una situación de crisis con los docentes, una situación de crisis con la gente de salud, una crisis tremenda con las comunidades originarias que están peleando por su supervivencia, nada más y nada menos que eso, los mineros que están llegando, situación de crisis con los trabajadores municipales. ¿Cómo a todos estos sectores se le dice vení votá? No, o sea, ellos tienen en su cabeza mira, el 13 de agosto hay elecciones. No, obviamente, bueno, por eso te decía, es una campaña realmente muy difícil porque nos interpela, digamos, lo que pasa, y además porque estamos constantemente ayudando y viendo de qué manera podemos apoyar y defender todo lo que está pasando en este momento en las calles, obviamente. Entonces, obviamente, el foco de eso no lo vamos a sacar, ¿no? Pero bueno, creo que en donde debemos centrarnos, y esto por ahí va más de esta experiencia personal, por ejemplo, de la del CEDEMS, que era un gremio que venía de 4 años, con una comisión directiva cuestionada, con una comisión directiva adepta al gobierno Gerardo, y que eso impedía que esa base pueda organizarse para, en definitiva, desembocar en el reclamo que hoy desemboca, ¿no? O sea, son circunstancias que ayudan o no ayudan a la organización y a que las cosas sucedan. Bueno, creo que ahí se ha podido lograr esa intervención tan importante porque no podían tener una elección transparente, no podían ir a elecciones. O sea, digo, bueno, pudimos ayudar ahí a básicamente encaminar ese proceso electoral y a que puedan tener una comisión directiva, a que el afiliado pueda elegir a sus representantes. Se terminó eligiendo una comisión directiva, Mercedes Sosa, una gran dirigente sindical, que además ha llevado este proceso escuchando a las bases y decidiendo por asamblea cada una de las cuestiones que se hicieron. Bueno, son como pasitos o pequeñas cositas y herramientas que hacen que vayamos cambiando la realidad. Es la única manera que tenemos de a poco ir construyendo, si querés, otro escenario de poder, al poder económico concentrado que tenemos hoy en la provincia, para primero, digamos, defender desde la oposición ese lugar, ser una oposición seria, que defienda realmente los intereses, como entendemos que debe hacerlo el peronismo, y así creo que lo vamos a encarar de acá en adelante, ¿no? Amelia, 60% de porcentaje de electores en todo el país. Es bajísimo. Sí, muy bajo. Creo que habla un poco del descontento que hay con la clase política en general, que lo entiendo perfectamente. Pero bueno, creo que, insisto, como militantes políticos, nosotros tenemos la responsabilidad de dar vuelta a ese escenario, de que la sociedad pueda entender que los mejores mensajes se dan a través de las urnas. Las urnas te premian o te castigan, y creo que con todo lo que ha pasado estos últimos meses en Jujuy, lo que viene pasando hace muchos años, pero creo que lo que pasó es como el reflejo más crudo de la realidad que se vive en Jujuy. Bueno, creo que es una gran oportunidad, tanto en agosto como en octubre, de darle un mensaje claro a este gobierno, y obviamente desde nuestro lugar
empezar a construir un proyecto serio que realmente represente la voz de los jujeños y las jujeñas. Gracias, Amelia, por A haber vos, venido. como siempre. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos vamos a juntar mañana. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.